¿Qué clase de historias y qué cantidad de ellas nos podría contar un lugar mágico donde confluyen la siempre majestuosa y gran selva amazónica, la imponente y desafiante cordillera de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta? Al parecer, al gran creador se le ocurrió dejar una réplica del paraíso en este lugar y entregar a los nacidos en su suelo una estampa digna de admirar, disfrutar y explorar. Una tierra de contrastes, calidez humana y alegría desbordante, que reflejan incluso los colores de su bandera. Un país cobijado por nubes blancas, sol radiante y aroma que sabe a café. Pero ¿una tierra tan ubérrima estaría fuera del universo de lo desconocido? Considero que no. Leyendas fantásticas, lugares enigmáticos y antiguas civilizaciones que poblaron esta tierra en un pasado distante son parte de la herencia cultural de este magnífico lugar. Una de grandes escritores y de una raza especial de investigadores que le han dado forma a los enigmas y misterios que hoy se escuchan y se ven por todo el planeta Tierra. Desde uno de los países con la mayor biodiversidad del planeta Tierra y un destino al que espero pronto conocer, la siempre bella, enigmática, hospitalaria y fascinante Colombia, tengo el gusto y el honor de presentar a un gran periodista e investigador del misterio. Alejandro Bernal, amigo y compañero, ¿cómo se encuentra usted hoy? Un fuerte abrazo desde Honduras. Muy bien, Joel, para mí es un privilegio estar contigo, con todos nuestros hermanos hondureños, poder hablar de estas temáticas, de estos misterios que tanto nos apasionan y, como hablábamos detrás de cámaras, hacer que nuestro lenguaje trascienda las fronteras. Hispanoamérica unida es una misma nación, somos hermanos entre todos y qué maravilloso poder aglutinarnos alrededor de estas temáticas. Claro, Alejandro, es fascinante. Nuestro idioma, nuestra cultura está propagada por todo el mundo y considero que cuerpamos muy bien este tipo de temas y pues es un honor de verdad para mí compartir con ustedes. No, el honor es mío, Joel. Créeme que saber que en este caso el trabajo que yo realizo desde Colombia de forma muy humilde, pero con todo el corazón, con todo el cariño, llegue hasta tu país, hasta Honduras, hasta otras latitudes de Centroamérica, de toda Hispanoamérica. Un abrazo enorme para todos nuestros hermanos hondureños. Gracias, Alejandro. Y bueno, para poner en contexto a la audiencia y a nuestros suscriptores, ¿quién es Alejandro Bernal? Bueno, Joel, amigo, y para toda tu comunidad, Alejandro Bernal es un periodista de profesión. Yo estudié esta carrera en una institución aquí en Bogotá y tuve la oportunidad de vincularme a varios medios de comunicación antes de ejercer mi profesión como periodista de misterio. Tuve un periodo literalmente trabajando en el rubro del periodismo musical en medios como Autopista Rock, Rockaxis, Revista Disidencia y muchos otros, haciendo un montón de entrevistas, hablando con un montón de gente, enfocándome en ese tipo de periodismo. Y en específico, desde el año 2017 estoy trabajando en periodismo de misterio. Feliz porque siempre había consumido ese tipo de contenido, pero no había tenido la oportunidad de hacer parte de estos espacios. Así que para mí es un privilegio no solamente mostrar mi carrera y mi trabajo con este tipo de información, sino poder llegar a una cantidad importante de personas como lo es tu comunidad, querido Joel, y a todas las personas que disfruten de este contenido. He tenido la oportunidad de tener aparición en varias temporadas de Inexplicable Latinoamérica, una serie de History Channel. También pues dentro de las cosas que he podido hacer a nivel profesional, también fui habitual panelista del programa Más allá de Red Más, un programa que se emitía aquí desde Bogotá y que tuvo una gran trascendencia internacional.
y actualmente hago parte de Noche de Misterio de Caracol Radio, uno de los podcasts más escuchados en Hispanoamérica con más de 100 millones de reproducciones hasta el día de hoy, aproximadamente entre 30 y 40 millones de reproducciones cada año. Y pues feliz de poder mostrar mi trabajo a través de estos temas que tanto amamos y que tanto nos apasionan. Es un gran recorrido, Alejandro. Es un camino escabroso, en realidad, el que nosotros transitamos, pero está lleno de grandes y muchas bondades, porque considero que el hecho de que nosotros, Alejandro, podamos ver de una forma distinta nuestro mundo hace que tengamos un amor más profundo y real por esta tierra donde vivimos. Totalmente de acuerdo contigo, Joel, y es que creo que hablar de periodismo de misterio es algo que no solamente tiene que ver con los temas arquetípicos que mucha gente denomina dentro de este tipo de temáticas, por ejemplo, casos relacionados con fantasmas, con apariciones, con exorcismos, con ovnis, con posesiones demoníacas. Yo creo que el periodismo de misterio en sí intenta responder a una necesidad intrínseca en el ser humano, la curiosidad, todo aquello que nos llena de curiosidad, todo aquello que nos hace plantearnos qué hay más allá, por qué las cosas son como son. Uno de los temas, por ejemplo, más importantes dentro de las temáticas del periodismo de misterio tiene que ver con la conspiración, qué tipo de gobiernos hay detrás de las sombras, quiénes manejan los hilos de los grandes políticos a nivel internacional. Otra de las temáticas también súper interesantes, los grandes enigmas de la historia, quiénes y cómo se construyeron las pirámides de Giza en Egipto. Por ejemplo, uno de los enigmas más recientes y que se ha hecho muy conocido a nivel de la prensa internacional, las pirámides de Gunung Padang en Indonesia, que de Claro. acuerdo a los últimos estudios científicos, la base de esta pirámide, que de hecho tiene como varios escalones, varias estructuras, la parte inferior, la base de la misma, podría remontarse a hace 30.000 años de antigüedad, Joel. Es decir, ¿qué sociedad, qué cultura hace 30.000 años tendría el conocimiento y también la capacidad, y por qué no decirlo, la ciencia y la técnica para construir una pirámide en Indonesia? Algo que si se comprueba y si se demuestra, nos obligaría a reescribir la historia y nos plantea, yo creo que uno de los grandes interrogantes que es, ¿quiénes somos? ¿Es la humanidad? En este caso, la humanidad presente, todos nosotros, ustedes que me están apreciando en este momento, somos el momento o el estadio más evolucionado de nuestra especie, o ha habido otras humanidades antes de la actual humanidad. Es algo realmente fascinante que nos plantea muchos interrogantes. Así es, Alejandro. Es que la concepción que nosotros tenemos de antiguo se relaciona mucho con lo primitivo. Y ese para mí ha sido un error garrafal que ha cometido la humanidad. Estoy 99% seguro de que muchísimas civilizaciones avanzadas, antiguas, desarrollaron una super tecnología y poblaron este planeta hace muchísimos años. Las pruebas están ahí, son contundentes. El problema es qué tan grande es la venda que tapa la vista de la mayoría de la humanidad. Tal cual, y yo me quiero enfocar en eso que comentaba Joel, porque es importante. Claramente, entre más encontramos hallazgos del pasado, y más los comparamos con nuestra ciencia y nuestro conocimiento actual, nos damos cuenta que todo lo antiguo no era primitivo ni mucho menos. No es como nos lo han mostrado en algunas películas de Hollywood, que eran por allá unos aborígenes que no sabían ni qué carajos era una rueda y que eran absolutamente casi que un estadio entre humano y animal. Creo que es todo lo contrario y creo que tienes mucha razón en ese aspecto. Sin lugar a dudas, la historia nos demuestra que hubo humanidades y civilizaciones muy avanzadas con conocimientos, con tecnología que al día de hoy no hemos recuperado, con una serie de cosmovisiones bastante interesantes que estamos rescatando. Y bueno, y en este programa vamos a hacer un pequeño recorrido de algunos de estos vestigios muy interesantes aquí en Colombia. Alejandro y amigos que nos ven, si usted creía que Colombia escapa
de las pirámides, ya nos referimos a ese tema. Hay un mito fascinante a mi criterio y está allí, muy cerca de nosotros, en la bella Latinoamérica y el espectacular Colombia. La pirámide de Insa, Alejandro. Coménteme, ¿qué sabemos al respecto? Y pongamos ese contexto. Bueno, me parece fascinante ya que dimos el pistoletazo de hablar de pirámides. Sí, tal y como lo decías tú, Joel, las pirámides que son tan famosas en Egipto y en México y en otras partes de Latinoamérica, en Colombia tienen dos representaciones. Una es el Morro del Tulcán y otra es la pirámide de Inzá, que queda ubicada en el departamento del Cauca, en Colombia, para contextualizar a los espectadores, amigo. El Cauca es un departamento, una región de Colombia hacia el occidente del país, que desde que literalmente el país fue colonizado ha sido un punto importante, no solamente de intercambio comercial, de intercambio racial, sino también de una serie de fenómenos totalmente inexplicables. Imagínate esta imagen, Joel. De hecho, me gustaría si puedes luego en postproducción, si puedes poner una imagen porque es muy interesante esta pirámide de Inzá. Claro. El conquistador que llegó a esta parte de Colombia, al occidente de este país, fue Sebastián de Belalcázar. Y este conquistador español comentaba que literalmente mientras él y las tropas españolas llegaban a esta parte de Colombia, en pleno siglo XVI, literalmente había una montaña que estaba rodeada por unas montañas muy extrañas, algo que él no había observado hasta el momento en Colombia. Es más, mientras Sebastián de Belalcázar, este conquistador, veía esto, algunos de los conquistadores españoles que lo acompañaban le decían que ese lugar, esa parte topográfica y esas construcciones que acompañaban esta formación le recordaban algunas construcciones de los aztecas, para que nos demos cuenta cómo de forma, ¿por qué no decirlo?, interesante y enigmática, muchos de estos emplazamientos que hasta hace muy poco no se conocían, parece que interconectaran las culturas de Centroamérica, desde donde tú estás emitiendo, amigo, con culturas aquí en Sudamérica, como si hubiese habido una serie de intercambios o de cultura madre que hubiese transmitido el conocimiento o este conocimiento sobre la construcción de pirámides en diversos puntos de América y, por qué no decirlo, del mundo. Lo cierto es que esta pirámide de Inzá, que queda ubicada en la vereda, en el municipio de Inzá, en el Valle del Cauca, literalmente tiene una estructura muy particular. Para quienes de pronto lo quieran googlear, es básicamente una formación que está sobre una montaña, es decir, ustedes no van a ver una pirámide al uso como la pueden ver en Egipto o la pueden ver en Centroamérica, sino es básicamente una montaña que fue siendo modificada por parte de una cultura de la cual al día de hoy no conocemos absolutamente nada. Y he ahí uno de los primeros grandes misterios alrededor de esta pirámide de Giza, con decirte, Joel, que sinceramente, y nosotros siendo colombianos, no sabíamos nada de la pirámide de Inzá hasta la década de los 90, cuando un gran periodista, un gran explorador, Roberto Tobar Gaitán, quien es uno de los grandes precursores, uno de los grandes padres del periodismo de misterio en Colombia, estaba haciendo una expedición a esta zona del país, se encontró con esa extraña formación en esa montaña modificada, y este hombre resulta que comenzó a averiguar, ingresó y se percató que era una pirámide que se encuentra en Colombia, en el departamento del Cauca. Para más o menos dar unos datos, en los interiores de esta formación, de esta montaña modificada, oscilan entre los 70 y 100 metros de longitud, y literalmente está compuesta como por una serie de laberintos, una serie de formas bastante particulares. Los creadores de esta estructura, de los cuales reitero, no se sabe a ciencia cierta quiénes fueron, se comenta que
pudieron haber abandonado esta estructura, Joel, antes de la llegada de los conquistadores españoles. Es como si ellos supieran, tuvieran un conocimiento de que cuando llegaran los conquistadores, ellos iban a ser exterminados o esclavizados y por esa razón abandonaron esta pirámide, no se volvió a saber nada de ellos. Y hay una serie de datos alucinantes, Joel, que a mí me parece sorprendentes porque son datos científicos. De acuerdo al ICANN, el ICANN es un instituto de estudios antropológicos y arqueológicos aquí en Colombia. Tienen, digamos, una serie de científicos muy importantes en estos ámbitos del conocimiento. Han llegado a comentar que para la construcción de esta pirámide, de esta montaña modificada, se tuvieron que mover 2000 toneladas de roca. Lo interesante de esto, Joel y espectadores, es que si tú ves los alrededores de Insá y de los municipios aledaños, no hay evidencia de a qué lugar fueron a parar 2000 toneladas de roca. Es como si alguien hubiese esculpido esta pirámide y estos fragmentos, estos 2000 toneladas, hubiesen desaparecido de repente. No se saben dónde están, no han encontrado vestigios de las mismas, pero es una de las informaciones muy interesantes del ICANN. Dentro de las investigaciones que se han efectuado desde los 90 hasta nuestros días, hay una hipótesis muy interesante que establece que en tiempos antiguos esta pirámide de Insá habría sido una especie de lugar que para las culturas de la zona sería como un lugar de gran evacuación, un lugar que habría protegido a no solo esa tribu, sino a toda la humanidad de una gran extinción, del fin de algo que los lugareños denominarían como el juicio del sol y el final de la séptima humanidad. Y fíjate que esta hipótesis y esta idea se encadena con lo que hablábamos hace unos minutos, Joel. ¿Será que solamente ha existido una humanidad? Nosotros, tal y como venimos evolucionando como sociedad desde hace miles de años, o ya existían pueblos más avanzados que eran conscientes de estos ciclos de nacimiento y destrucción, y la pirámide de Insá al día de hoy sería un vestigio de todo esto, Joel. Es fascinante, Alejandro. O sea, entre más excavamos y vemos este misterio, se vuelve más complejo para nuestra limitada comprensión. Pero yo creo que, Alejandro, debemos ir más allá y pues tener un criterio más amplio. O sea, pensar y saber que nosotros no somos la primera humanidad y que sí, esas antiguas civilizaciones lograron estos prodigios que al día de hoy difícilmente se puedan replicar. Un ejemplo claro, Alejandro, está en Bosnia. Se supone que ahí está la pirámide más grande del mundo, unas 3 o 4 veces más grande que la pirámide de Egipto, que es la más conocida. Y está justo así, es una montaña, pero tiene exactamente la forma de una pirámide. Ya hay excavaciones en el lugar y se ha descubierto que es una megaestructura. Exactamente, Joel. Y fíjate que hablando de ese tipo de megaestructuras y vestigios muy interesantes del pasado, al cual hoy en día no le hallamos una explicación convencional, a propósito, para cerrar el tema de INSA, para que te des cuenta cómo muchas veces nosotros en Latinoamérica estamos unidos muchas veces por la falta de cuidado de nuestros vestigios de la antigüedad. Hoy en día la pirámide de Insá está dentro de una finca, así como lo oyes, llegas al municipio de Insá, llegas a la finca, le dices al propietario de la finca que te deje ingresar y entras. Cuando se supone que este es un vestigio que debería estar protegido por el gobierno de Colombia, pero no está en una finca. Que a propósito, esta fue una propiedad comprada por un alemán en la década de los 70. El señor pues le llamó mucho la atención esta historia y adquirió esta propiedad y el día de hoy es una propiedad privada. Pero te decía lo de estos vestigios de la antigüedad y perdónenme por mis ruidos de garganta, pero es que he grabado mucha radio en estos días. Resulta, Joel y queridos espectadores,
que otro de los grandes vestigios y los grandes enigmas aquí en Colombia, y que tristemente no es muy conocido, tiene que ver con la cultura de San Agustín y una serie de estructuras, de monolitos, un gran hipogeo, un vestigio de un lugar sagrado muy cerca al centro de Colombia, en el departamento de Huila, nuevamente para contextualizar a nuestros espectadores que de pronto no tengan quizás un contexto amplio de cómo es la geografía de Colombia. San Agustín queda en la región o en el departamento del Huila, que queda más o menos a unas 4 o 5 horas del departamento de Cundinamarca, donde está Bogotá, 4 o 5 horas en carro. En avión te demoras una hora y media aproximadamente. Y desde hace décadas, Joel y espectadores, ha sido el epicentro, probablemente uno de los grandes vestigios arqueológicos de Colombia. Para algunos, el Machu Picchu de Colombia es San Agustín. Y fíjense que Claro. curiosamente se conoce más Machu Picchu, pero no se conoce San Agustín. De acuerdo a las dataciones científicas, este lugar habría sido un punto de encuentro de varias culturas en Sudamérica, de los incas, de algunas culturas aborígenes aquí en Colombia y de muchos otros que habrían tenido este lugar como lugar sagrado para abandonar este mundo, como si fuese un cementerio de varias culturas, pero al día de hoy se desconoce los rituales que ahí se ofrecían y sobre todo lo que más desconcierta son las estructuras, algunas de las estatuas que se encuentran en San Agustín que han dejado desconcertados a los expertos. Científicamente se comenta que San Agustín se comenzó a construir desde el año 1000 antes de Cristo. Imagínense, un milenio antes del nacimiento de Cristo ya había culturas aquí en el norte de Sudamérica, aquí en nuestro continente, que ya estaban construyendo portentos como San Agustín. Se comenta que las últimas estatuas y monumentos que se encuentran en esta zona del departamento de Huila se efectuaron en el siglo primero después de Cristo. Es decir, estamos hablando casi que 1100 años, o sea, más de un milenio, en el que este lugar fue epicentro, fue un lugar de peregrinación para varias culturas. Tuvo varios procesos, varios periodos, un periodo arcaico, uno superior, uno más reciente, del cual se legaron gran parte de las estatuas que se conocen hoy en día y que fueron, en este caso, datadas por los españoles. Y lo cierto es que una de las primeras personas del Nuevo Mundo que conoció San Agustín fue Fray Juan de Santa Gertrudis. Él llegó a San Agustín en 1755 y quedó absolutamente alucinado, Joel y espectadores, porque observó unas figuras antropomorfas que sería bueno si los puedes poner en postproducción, Claro. figuras de humanos como con rasgos de animales, rasgos de jaguar, algunos humanos con rasgos incluso de reptiloides, con unas cabezas muy extrañas. Lo cierto es que este lugar se convirtió en un parque nacional a partir de 1935 y desde entonces sí es un monumento cuidado y protegido aquí en Colombia. Hay una figura que les pido si se pueden fijar posteriormente, ya sea aquí o si pueden hacer una búsqueda, la del doble yo. Así se conoce la figura del doble yo en San Agustín. Básicamente es una representación del mundo de los vivos y de los muertos, una especie de entidad que abriría el puente entre estos dos mundos, el estado etéreo, el estado donde las almas van a parar después de abandonar este plano, y el mundo terrenal, algo alucinante. Si pueden ver esta estatua del doble yo, está la fuente de lavapatas, una serie de dólmenes muy extraños, unas caras triangulares, Joel, muy interesantes, y el laberinto. Un laberinto que al menos desde mi punto de vista es una de las figuras y una de los monumentos más interesantes en San Agustín, porque haría referencia a una serie de cascadas y sonidos como una especie de tecnología o conocimiento que tenía esa cultura de San Agustín, de la cual hoy en día se conoce muy poco, y que literalmente conectaba a esta sociedad
con la naturaleza y con esa energía muy especial que conectaba al mundo de los vivos con el mundo de los muertos aquí en San Agustín, en Colombia. Sin duda espectacular, Alejandro. Algo que fascina de este lugar y a mí me ha dejado sorprendido por mucho tiempo, obviamente el tallado de los monolitos es espectacular. Acabados increíbles, hechos prácticamente con una tecnología aún desconocida, pero el hecho de que muchos de esos monolitos representan a figuras del hinduismo, eso a mí me dejó tan pensativo y obviamente demuestra la interconexión que había en la antigüedad de culturas tan distantes en nuestro planeta. Bueno, aquí hay una hipótesis muy interesante, Joel, y fíjate que tiene que ver con algo que comentaba antes, y es que es como si hubiese existido una cultura madre, una cultura primigenia, que hubiese conectado, que hubiese, por qué no decirlo, que hubiese, en este caso, dado una lección, brindado conocimiento a muchos pueblos de América y del mundo. Sobre lo que tú comentas, es una de las tantas hipótesis que se ha comentado respecto a esta posibilidad de que muchos de estos dólmenes, muchas de estas estructuras y estatuas que hay en San Agustín serían muy similares a algunas representaciones de deidades hindúes. Lo cierto, y para mí que no deja de ser fascinante, es que esta estructura de figuras antropomorfas, de caras humanas con colmillos, algunos con rostros de reptil. De acuerdo a la versión oficial, serían básicamente representaciones de deidades o, por qué no decirlo, de guías espirituales de chamanes de esa cultura de San Agustín, pero otros más avesados establecen que quizás estas serían representaciones, por qué no decirlo, de sus dioses. ¿Será que los creadores de esta civilización y, por qué no decirlo, de nuestra especie, tendrían ese aspecto antropomorfo? ¿O tendría que ver más con una representación espiritual? Para mí es algo fascinante que dota de muchos enigmas este tipo de representaciones en San Agustín, amigo. Sin duda, Alejandro. Eh, es que considero yo que debemos alejar cualquier tipo de dogma y creencia común. Debemos ir más allá. Los datos, los estudios están ahí. Simplemente hay que ahondar un poco más. Es que, mira, claramente hay que tener en cuenta algo, y es que yo creería, y lo digo a modo de investigador, entre más nos ponemos a analizar las complejas cosmogonías, el complejo sistema de creencias de muchas culturas del pasado y esos vestigios de los cuales estamos hablando, es como si realmente en el pasado, ya sea muy, muy próximo o muy lejano, haya habido un evento, alguna especie de contacto entre esos pueblos, entre lo que era la humanidad de aquel entonces, quizás con otro tipo de civilización, ya sea venida de otra parte del cosmos o que se haya desarrollado dentro de nuestro planeta. Una hipótesis muy interesante, Joel, que a propósito han propuesto, en este caso científicos de la Universidad de Harvard, que ellos denominan como los criptoterrestres, una posible especie o civilización al margen de nuestra civilización humana, que quizás haya evolucionado de manera paralela a nosotros y que quizás haya estado conviviendo con nosotros o debajo de tierra, o sea, de forma subterránea, o debajo de los océanos, o quizás en otro plano dimensional. Y esto claramente es otro de los grandes misterios que para mí se conecta muchísimo con todo esto que estamos hablando sobre nuestros creadores, o por qué no decirlo, nuestros civilizadores, quienes nos dieron los conocimientos que tenemos hoy en día e hicieron que dejáramos de ser un mono semidesnudo, al menos dentro de la hipótesis científica. Si nos basamos en eso, venimos de un mono desnudo que comenzó a tener más conciencia de sí, comenzó a utilizar una serie de herramientas para hacer más afable su vida en este entorno, en este mundo tan hostil en aquel entonces. ¿Quién fue el que sembró esa semilla de conocimiento en ese mono desnudo? ¿O quiénes lo hicieron y quiénes gestaron las sociedades como las vimos en el pasado y como la vemos hoy en día? Considero, pues, Alejandro, que
sin duda esas antiguas civilizaciones de una u otra manera estuvieron interconectadas. Las coincidencias son magníficas. Ejemplo de ello, solamente en China hay más de 2000 pirámides. No sé si los suscriptores sabían acerca de ese dato, solamente en China. Entonces, las formas, las figuras se repiten en uno y otro lugar. Es el caso también de Angkor Wat, en Uh, Camboya. Camboya, sí. Espectacular. O sea, aproximadamente 10 millones de bloques en esa enorme ciudad hídrica. Una ciudad hídrica fantástica, la más avanzada de la antigüedad. O sea, aún hoy en día desconcierta a los mismos investigadores, Alejandro. Es que Joel, mira, es como si claramente en el pasado hubiese habido un conocimiento, hubiese habido una serie de informaciones entregadas por algún pueblo, por algún contacto, por alguien que hubiese diseminado esa semilla de conocimiento en muchas partes del mundo. Fíjate, estabas hablando de Camboya al otro extremo del mundo y no es muy disímil a otras construcciones que están en Centroamérica o aquí en Sudamérica. Y sobre todo un elemento fundamental, esa conexión con la naturaleza, esa conexión con las montañas, con puertas energéticas, para algunos portales dimensionales que serían como una especie de lugar de tránsito entre estas inteligencias transdimensionales o que vengan de otra parte del cosmos, como una especie de lugares donde estos seres podrían tener contacto con nosotros y sobre lo que estamos hablando, y creo que es muy importante hablar y tiene que ver con Colombia, Joel y queridos espectadores. Yo creo que la Peña de Huayca es posiblemente uno de los epicentros, uno de los grandes lugares misteriosos, míticos de Colombia, que para algunos es una puerta interdimensional, un lugar de contacto entre estas inteligencias y nosotros. Y es que desde hace siglos, Joel, y para contextualizar como siempre a tus espectadores, Claro. la Peña de Huayca queda en el municipio de Tabio, Cundinamarca, a unos 45 minutos de la capital de Colombia, que es Bogotá, aquí en el centro del país. Se puede llegar en carro de una manera bastante sencilla. Y las crónicas de los españoles, Joel, ya eran bastante interesantes. Cuando los conquistadores llegaron a esta parte de la geografía colombiana, resulta que veían extrañas luces sobrevolando esa montaña, esa peña de Huayca, esa estructura montañosa. Y desde esa época, desde la época de la colonia, los conquistadores denominaron esta zona como el Valle de las lucecitas danzantes. Imagínate que conquistadores españoles denominaran por este tipo de actividad anómala a esta zona de la geografía colombiana. Desde luego, de acuerdo al sistema de creencias de estos conquistadores, pues eran lucecitas danzantes. Si lo vemos a nuestros ojos modernos, serían claramente objetos voladores no identificados, extrañas luces que han sido datadas desde hace siglos en esa zona. Y desde ese momento, Joel, y me atrevería a decir que hasta nuestros días, la Peña de Huayca es uno de los lugares no solamente más misteriosos en Colombia, sino uno de los puntos más calientes de avistamiento ovni. Aquí en el norte de Sudamérica, suena un poco raro, norte del sur, sí, el norte de Sudamérica es Colombia, Sí, y es uno de los correctísimo. lugares también de la época de los antiguos conquistadores. Comentaron sobre un extraño sacrificio que se realizó en este lugar. Voy a utilizar palabras muy cómodas para que no te desmoneticen el video, amigo. Lo que se comenta es que los grupos aborígenes que estaban en este lugar, al ver la inminente llegada de los españoles, decidieron saltar al vacío. Imagínate, estamos hablando de una montaña de 3100 metros de altura, o Es sea, gigante. una Sí. montaña bastante alta. Se lanzaron desde la cima de la montaña para evitar convertirse en esclavos de los españoles. Esta es como una historia también muy recurrente aquí en esta parte de Colombia, en esta parte de nuestro continente. Y resulta que se comenta que es como si esta energía trágica residual de estas personas que se lanzaron al vacío hubiese quedado impregnada ahí y fuese parte de esas
extrañas luces? ¿Será que quizás estas extrañas luces que han sido documentadas por los españoles y que al día de hoy se ven, serían las almas errantes, los espíritus de estas personas que se lanzaron al vacío hace siglos? Lo cierto es que una buena cantidad de investigadores, William Chávez, uno de los grandes ufólogos en Colombia, el mismo maestro Roberto Tobar Gaitán, también otro de los grandes investigadores, han podido datar avistamientos de extrañas luces, luces que parecen emerger de adentro de la montaña, luces que parecen realizar movimientos casi imposibles y parecen ingresar a esta misma montaña, esta misma peña de Huayca, como si literalmente estas luces estuviesen compuestas por una tecnología muy ajena a lo que conocemos hoy en día, una tecnología que literalmente haría de esta montaña como una especie de base de portal interdimensional. Por eso nuevamente lo conecto con lo que te decía, porque es un lugar muy especial y te reitero, uno de los sitios más enigmáticos y de mayor cantidad de avistamientos ovni aquí en Colombia. Es fascinante. Yo he visto los documentales del maestro Roberto Tobar. Es increíble. Es un gran maestro, al igual que el del maestro Néstor Armando Alzate. Oh, Eh, por favor. es una eminencia. He tenido el placer de ya tener contacto con él y sus palabras de ánimo hacia mi persona han sido un aliciente que me motiva en realidad, Alejandro. Y pues que estas personalidades centren su atención en la Peña de Huayca es una prueba real de que personas muy inteligentes, Alejandro, centran su atención en este tipo de fenómenos. El fenómeno ovni es una realidad, no es un tema de ciencia ficción. Debemos abrirnos a un nuevo tiempo. Estamos en el 2024. Según los científicos, hay unas 250.000 millones de galaxias en todo el universo, Alejandro, Sí, aproximadamente. O sea, sí, sí. y seríamos la única especie avanzada, entre comillas, en todo el universo. O sea, eh, hay que abrir un poco más la mente, considero yo, y acercarnos nuevamente a esos orígenes. Deberíamos en realidad ver el por qué esas antiguas civilizaciones perecieron y dejaron todo en el abandono, Alejandro. Estoy totalmente de acuerdo contigo y mira, para darle como también otro dato científico a lo que tú comentabas, a la hora de hablar de vida extraterrestre, del fenómeno ovni y muchas cosas, y esto era un ejemplo que yo ponía en mi canal hace unas semanas. Em, Hay un creador de contenido aquí en YouTube, a quien yo sigo y respeto mucho, más allá de que haya ciertos enfoques que no comparto, pero me parece un tipo genuino en su investigación, David Parceriza, de Rainbow 35, y él comentaba de dos tipos de ufología: la ufología de párvulos o la ufología para niños y la ufología para adultos o en este caso la ufología para personas de educación superior. La ufología de párvulos son todos estos, es observar el fenómeno ovni desde una perspectiva absolutamente fantástica, con confederaciones galácticas, razas de pleyadianos y un mensaje de amor y paz que tristemente nunca se ha podido hacer realidad en nuestro mundo, que tiene que ver mucho con las casuísticas primigenias que se investigaron en décadas de los 70 y los 80. Y si bien es muy interesante analizar ese tipo de casos, no voy a demeritar ninguno de ellos porque pues hay muchos de estos casos que son realmente intrigantes, pero quedarse en el fenómeno ufológico, analizándolo únicamente desde esa perspectiva sería un error. Y ahí es donde el mismo David Parceriza hablaba de la ufología para adultos o la ufología de instituto o de universidad, que tiene que ver con las investigaciones oficiales del gobierno de los Estados Unidos a través del Pentágono, quienes, por ejemplo, desde el año 2007 hasta el año 2012, llevaron una iniciativa que se llamaba el ATIP, al cual inyectaban un presupuesto de 22 millones de dólares anuales para investigar ovnis. Sí, esto que para muchos es una cosa rara, es una cosa extraña, pero sí es una investigación oficial del gobierno de los Estados Unidos. Y como alguna vez le decía yo a un escéptico, Joel, el hecho de que el gobierno del país más poderoso del mundo invierta 22 millones de dólares en algo
ya de por sí es interesante, sea que exista o no. Aquí no estamos hablando con Joel ni de civilizaciones, ni de especies venidas, estamos hablando de una posibilidad que, como tú muy bien decías, no nos podemos cerrar a esta idea, no nos podemos cerrar a esta posibilidad. Creo que hoy en día no solo estas investigaciones oficiales, las evidencias que se han recolectado en los últimos años son impresionantes. No hace mucho, y esto es algo que publiqué en mi canal Mandragora Misterios, la Fuerza Aérea Chilena en un documento oficial comenta que tuvieron la oportunidad de investigar y de intentar interceptar un tráfico aéreo desconocido, no identificado. Algo que no pudo ser, en este caso, reconocido ni por ellos, ni por sus expertos, ni por sus radares, algo que podría ser desde un avión fantasma hasta un ovni, un artefacto volador, quizás creado por una inteligencia no humana. Ahí hay un espectro muy amplio, pero es un documento oficial. Fíjense, aquí no estamos hablando de Joel o de este servidor o de un friki en internet, sino estamos hablando, en este caso, de militares, de gente muy seria hablando sobre este fenómeno. Y no hace mucho, una serie de desclasificaciones de videos del Pentágono, de informaciones oficiales, esa sesión informativa que tuvo el Congreso de los Estados Unidos el año pasado, donde estuvo David Grush, un ex miembro de inteligencia de los Estados Unidos, hablando sobre todo esto, sobre esta posibilidad, comentando sobre varios programas de investigación que, a propósito, nuevamente para los escépticos, Roach no dijo nombres y no dijo lugares de instalaciones en público, pero sí suministró esa información en privado por una razón fundamental. El tipo se estaba jugando su cuello. Donde el Claro. tipo dijera una información inexacta, se iba para la cárcel. Esto no es simplemente, y lo digo para mucha gente que realmente se siente muy incómoda a la hora de hablar de ovnis. Esto no es que el tipo saliera a decir pavadas o a a decir cualquier cosa, porque donde el tipo hubiera dicho eso, lo llevan a la cárcel y le dañan toda la carrera militar y todo eso. Entonces, hay datos muy interesantes y creo que nos demuestran que no solo es una probabilidad científica, como tú muy bien lo decías, más de 250.000 galaxias en el universo conocido, y eso, solo el conocido. Si estamos hablando de un universo infinito, ¿por qué somos tan arrogantes de pensar que somos la única forma de vida inteligente? Para mí ese es el principio que ha regido a esta humanidad, la no creencia en esas vidas avanzadas y el pensar que nosotros somos únicos y exclusivos en el universo. Esa para mí ha sido también una de las barreras fundamentales que ha impedido nuestro desarrollo y elevarnos a un plano superior. Considero yo también que el ego colectivo humano creció debido a esto. Y eso es una forma lógica de verlo. Entonces, obviamente, al creernos dueños del universo, decidimos destruir nuestra casa común, Alejandro. Y yo creo que has tratado un tema fundamental ahí, Joel, y es que en sí nuestra especie, la humanidad, no solamente es muy egocéntrica, es muy egoísta y, y yo, al menos desde un punto de vista ya biológico, y también de desarrollo evolutivo. Sí, somos una forma de vida muy evolucionada, no voy a negarlo, ni voy a negar mucho menos la capacidad humana. Creo que hemos demostrado a lo largo, y fíjate cómo esto se concatena con lo que hablábamos, yo creo que a lo largo de nuestra historia, esta u otras humanidades, que es también de lo que estamos hablando, yo creo que hemos sido capaces de hacer cosas prodigiosas, cosas que realmente no se han podido replicar, y es porque somos una forma de vida inteligente y evolucionada, pero que nos queda un gran camino de evolución espiritual, de evolución tecnológica, para quizás llegar a otras formas de vida que quizás ya recorrieron ese camino, que quizás ya anduvieron lo que nosotros hasta ahorita estamos andando, y que quizás por eso tienen esa capacidad de desarrollar esa tecnología o de tener ese conocimiento y de establecer un contacto. Aquí también, Joel, y era algo que hablaba hace unos días con alguien que me decía, bueno, pero si eso existe, ¿por qué no baja aquí mismo y se para enfrente de todos? Y sí, yo aquí estoy y todo eso.
Y yo le comentaba a esta persona, es que no es tan fácil. No es tan fácil. Es como ejemplo, para ver diferencias de especies. Es como si, no sé, como si una persona se parara enfrente a una tribu no contactada en África o en Sudamérica. Y dijera, aquí estoy yo. A ver qué va a pasar. No, no es tan fácil. Cuando hay tales diferencias culturales, tales diferencias de tecnología, tales diferencias sociales, un contacto de ese tipo no, o sea, no solamente no es prudente, sino que, o sea, a mí me parece que incluso esas inteligencias demuestran lo inteligentes que son al no tener un contacto así abierto, por una razón fundamental. Fuera del ego humano, somos una especie autodestructiva. Somos una especie que se agrede entre sí misma. O sea, dejémonos aquí de creernos el Hello Kitty, que es que somos muy evolucionados y nos queremos. Lo que nos demuestra la historia es que somos egoístas, es que entre nosotros nos pisamos y lo más triste es que entre nosotros nos destruimos. Entonces, para mí, uno de los grandes demostraciones de inteligencia es que estas civilizaciones han dicho qué pena, pero yo contactar esto de frente no, porque son una especie peligrosa y lo somos. Eso nos da una prueba clara de que realmente somos autodestructivos y que posiblemente esas antiguas civilizaciones también se autodestruyeron y Es nosotros que, somos la continuación de ellos y el ciclo sigue y sigue indefinidamente, Alejandro. mira cómo son las cosas y yo siempre que hablo sobre historia, digo una cosa, Joel, y es que los humanos somos demasiado arrogantes y la sociedad actual es demasiado arrogante. Resulta que los romanos habrían creado las alcantarillas, es decir, un sistema salubre para que cuando las personas hacían sus necesidades, eso no se almacenara en sus casas y las personas pues tuvieran una salubridad y una salud un poco mejor. Ojo, los romanos. En Mohenjo-Daro, estamos hablando del siglo XVI antes de Cristo, ya existían alcantarillas. Existía ese mismo sistema implementado de otra manera, imagínense. ¿Pueden creer ustedes que en la Edad Media nosotros que nos ufanamos de que nuestra civilización es genial y hemos hecho un montón? En la Edad Media no había alcantarillas. Y en Europa, las grandes pestes y las enfermedades y la podredumbre que hubo en la Edad Media fue por la falta de aseo de no tener alcantarillas, un conocimiento que ya teníamos en el pasado y que simplemente habíamos olvidado. Realmente es un ciclo de creación, de destrucción, de conocimientos y como muy bien lo decía Joel y creo que también es parte de la tesis de esto, somos una especie que tristemente tiende a autodestruirse y que ojalá algún día aprendamos un camino muy diferente de evolución que no termine en eso, en esa autodestrucción y en ese ciclo de nacimiento y fin. Sí, definitivamente, Alejandro. Es sumamente preocupante porque los tiempos que estamos viviendo realmente son convulsos y pues esa presión social mundial, diría yo, nos está llevando a eso, al final del abismo. Debemos hacer algo como humanidad, pero es que el gran detalle, Alejandro, también es que esta educación y este tipo de criterios no se ha implantado desde el inicio, desde las edades tempranas en las personas. Y no estoy hablando de un tema religioso en lo más mínimo, estoy hablando de un tema formativo en la correcta percepción de lo que es nuestra tierra y lo que es nuestro universo. Me sumo a tus palabras, Joel, es un tema de códigos, es un tema de principios, es un tema de formación desde la infancia, es un tema de dejar de ser tan materialistas, es un tema de dejar de ser tan egoístas, de dejar de ser tan egocéntricos. Reitero, lamentablemente nosotros como especie, y si lo analizamos históricamente, hemos sido una especie absolutamente egocéntrica y autodestructiva y yo sí creo que es importante que ojalá en algún momento podamos dar un salto evolutivo,
No sé si lo daremos en la presente sociedad y en la presente humanidad. Yo lo veo demasiado embolatado. Yo, de hecho, percibo, y no quiero sonar apocalíptico y catastrofista, pero es como lo veo. Yo siento una clara involución de nuestra especie a nivel de arte, a nivel de principios, a nivel de relaciones interpersonales, en lugar de ser cada vez más unidos y de, ojalá, haber crecido a nivel espiritual y tecnológico. Siento que la humanidad cada vez está más dividida. La humanidad cada vez está más polarizada. Y ojo, esto no solamente es un fenómeno de Sudamérica. Fíjense lo que pasa, o Centroamérica, fíjense lo que pasa en Europa. En Europa hay varios tipos que están a nada de pulsar un botón y que ese botón desate una destrucción inusitada. Y estamos a nada. Es posible que en Estados Unidos el que quede presidente sea un tipo que también esté a nada de pulsar un botón. No sabemos, estamos en una época absolutamente convulsa, absolutamente prebélica. Y yo pienso que este es un llamado y también que quiero hacer aquí a tus espectadores. Tenemos que pensar cómo vamos a plantear el futuro, ya no sea solo por nosotros, sino por nuestros hijos, nuestros familiares, la gente que se queda. ¿Qué queremos? ¿Dar un paso hacia adelante? ¿Crecer como sociedad? ¿Crecer como especie? ¿O seguir en ese ciclo de creación y autodestrucción? A mí me daba mucha risa, Joel, que con esa situación sanitaria, que no voy a decir el nombre para que no te desmoneticen, que sucedió hace 4 años, que nos tuvo encerrado a todos, mucha gente decía, ay, cuando esto termine vamos a ser mejores, vamos a ser mejores. La gente regresó peor, la gente regresó siendo más egoísta, los gobiernos cada vez más restrictivos, la situación empeoró y parece que no hemos aprendido, no hemos aprendido y ojalá de verdad en algún momento demos ese salto que necesitamos como especie. Sí, creo que hay mucha tela que cortar, Alejandro, y sin duda hay un tema muy arraigado a nuestra especie humana. Y es lastimoso cómo esa esencia pura, y a mí me sorprende el hecho de que todos comenzamos siendo bebés. Y yo tengo, no sé si es una teoría, pero es que considero que involucionamos muy rápidamente. O sea, un bebé es la concepción para mí más elevada de un ser humano, sin ningún tipo de ego, sin ningún tipo de maldad, malicia, una sonrisa amorosa, tierna, y devuelve simplemente amor. Y es ahí donde está el gran detalle. No trabajamos en la parte interna, en lo que verdaderamente crece y perdura durante todo el tiempo hasta el fin de nuestros días, Alejandro. Estoy muy de acuerdo contigo y sumando a lo que tú dices, Joel. eh, Algunas de las personas que afirman tener capacidades de precognición, capacidad incluso de contacto con otras entidades y con otras realidades, son muchas veces niños desde que nacen hasta los 7 años. Es como si a los 7 años ya fuese por una especie de mecanismo evolutivo o por la sociedad, que eso es un aspecto que no tenemos que dejar y va muy de la mano de lo que hablamos con Joel, como si algo dentro del sistema educativo, de la falta de principios y valores que damos, esa parte genuina, como tú muy bien dices, esa parte tan evolucionada del ser humano se fuera perdiendo y nos volvemos en seres absolutamente materialistas, en seres que simplemente viven en pro de tener cosas, de acumular, en este caso, cosas materiales, de acumular riqueza, de acumular, acumular, pero espiritualmente muy vacíos, absolutamente vacíos. Yo creo que tristemente es un reflejo de nuestras sociedades. A mí me daba mucha tristeza, ya para culminar, porque creo que ya se nos está acabando el tiempo, amigo. Me daba tristeza hace un tiempo, una amiga que vive en Argentina me comentaba que tuvo la oportunidad de ir a un museo y en el museo la gente no veía los cuadros y no veía los elementos expuestos en el museo, sino todos estaban pegados a esto, al celular. No dejaban de verlo, no dejaban de fotografiarlo. Y, y yo le decía a ella que sí que era un síntoma de los tiempos, las personas parecen ser cada vez más esclavos de la tecnología,
pero que, por ejemplo, yo había visto algo casi que igual o peor a eso que ella vio en ese museo. Y es que yo tuve la oportunidad de ir a vacacionar en el norte de Colombia, que es zona costera, zona de playas. Para quienes no tengan el contexto, en Colombia no hay estaciones, hay pisos térmicos, entonces hay una zona en el país donde literalmente es verano todo el año, sí, más de 30 grados todo el año. Es una cosa re loca que siempre le cuento a la gente y no me creen, pero sí, en Colombia pasa eso porque estamos sobre el Ecuador y tanto Colombia, Ecuador y otros países sobre ese meridiano no tenemos estaciones. Bueno, volviendo al tema. Yo tuve la oportunidad de ir a ese lugar hace unos años y sabes que lo que más tristeza me dio, Joel y espectadores, la gente no hablaba entre sí. Veías a dos personas sentadas y todos pegados a esto y eran incapaces de siquiera dirigirse la palabra, de preguntarle el uno al otro cómo está, qué ha hecho. Personas que se supone que estaban vacacionando, que se supone que estaban teniendo una experiencia en un lugar exótico y eran incapaces. La humanidad ha perdido humanidad. Yo creo que este también es un llamado para que volvamos a ser humanos y seamos humanos desde las bases, desde los valores y sobre todo dejando un poco la arrogancia, siendo conscientes de que todo esto que les hemos hablado, Joel y este servidor, demuestran que en el pasado hubo pueblos y civilizaciones probablemente mucho más avanzadas que nosotros, no solamente desde el punto de vista tecnológico, también quizás espiritualmente, y que nosotros ojalá, en un futuro no muy lejano podamos dar ese salto evolutivo para dejar de ser una especie autodestructiva y, ¿quién dice? Quizás convertirnos en una civilización que el día de mañana esté dando lecciones espirituales en otras partes del cosmos. Yo creo que eso es lo más importante. Totalmente de acuerdo, Alejandro. Podríamos platicar muchísimas horas más Ujú. acerca Sí, sí. de estos temas. Dimos prácticamente un recorrido por todo el mundo, ya, Alejandro. Y ese es lo fascinante de la interconexión de este nuevo tiempo. Alejandro, para despedir e ir despidiendo nuestro programa, ¿cuáles son las redes sociales y dónde podemos encontrar su fascinante canal en YouTube? ¿Cuál es el nombre de este? Muchas gracias, Joel. Pues si les gustó mi trabajo, mi enfoque investigativo y demás, les recomiendo que busquen aquí mismo en YouTube Mandrágora Misterios en YouTube, donde publico información relacionada con los grandes enigmas de la historia, conspiraciones, todas las novedades sobre el fenómeno OVNI, también casos antiguos, nuevas revelaciones por parte de gobiernos internacionales. También hago perfiles biográficos de grandes figuras de la historia, por ejemplo, a Madame Blavatsky, la gran precursora de la teosofía, perfiles como el de Harry Houdini o personalidades como Aleister Crowley, personajes así muy interesantes e interesantes. También tengo un especial sobre Nikola Tesla para algunos, el gran precursor y uno de las mentes más geniales y privilegiadas de la historia de la humanidad, para que lo busquen, Mandrágora Misterios en YouTube y me pueden seguir en redes sociales en Instagram en @alebernalpress con doble S. Claro, espero puedan seguir el canal de Alejandro Bernal, es fantástico, muy seguido. Coincido con usted en el último tema, Alejandro. Justo creo que el fin de semana ambos subimos el mismo contenido acerca de Tesla. Yo creo que Sí, estuvimos sí. conectados, mensajeando. Y pues, o sea, es súper interesante. Podríamos hablar, dejaremos eso, ese tema de Tesla, Alejandro, para un nuevo programa. Y es increíble, o sea, una mente tan brillante no pudo ser aprovechada por esta humanidad. Totalmente de acuerdo. Una mente subaprovechada, pero un hombre sobre el cual se cimentó gran parte de los inventos y tecnología que tenemos en nuestros días. Gracias. Alejandro, es un honor para mí. Las puertas de mi país están más que abiertas para el momento en que desee visitarlo y espero en algún punto visitar su hermoso país, Alejandro. Claro que sí, amigo. Aquí también las puertas abiertas. Un abrazo para ti, para todos nuestros hermanos hondureños, todos nuestros hermanos hispanoamericanos. Somos una misma cultura, una misma raíz. Un abrazo para todos y nos vemos en un próximo programa. Hasta luego. Gracias, Alejandro. Gracias, amigo.